En este video vamos a estar hablando de cuándo se ordena, cuándo se hace una resonancia magnética o lo que le llamamos en inglés, por sus siglas en inglés, MRI, en el contexto de la enfermedad del Parkinson. Es bien común que los familiares pregunten, ¿cómo es que este doctor ve a mi papá o a mi mamá en 10 minutos y ya dice que tiene la enfermedad del Parkinson? Bueno, les voy a explicar. Lo primero que tienen que saber es que la enfermedad del Parkinson se diagnostica clínicamente. No se requiere ninguna prueba, no se requiere ningún CAT scan, resonancia magnética. Ahora bien, cuando tú encuentras ciertas características que son atípicas, atípicas significa que están fuera de lo normal, de lo que tú ves normalmente en la enfermedad del Parkinson, ahí que tú tienes que hacerle una resonancia magnética. Vamos a hablar de 9 criterios de exclusión absoluta. Eso quiere decir que cuando tú tienes uno de estos 9 criterios que vamos a hablar ahora, básicamente tú estás descartando la enfermedad del Parkinson. Y todos esos pacientes que tienen estos 9 criterios tienen que tener o solicitar una resonancia magnética porque hay que buscar otras causas por qué estás teniendo Parkinsonismo. ¿Ok? Vamos a hablar de la primera. La primera es que cuando tú tienes un paciente, si tú como paciente que te dijeron que tienes la enfermedad del Parkinson y estás presentando con hallazgo del cerebellum es la parte de atrás del cerebro, que es la que se encarga de la coordinación. Y esos pacientes que tienen problemas cerebrales de esa área del cerebro, además de tener incoordinación con el movimiento, tienen problemas con el habla, con articulación de las palabras y el movimiento de los ojos. Eso no es típico, eso no se ve en la enfermedad del Parkinson. Cuando tú tengas una cosa como esa, tienes que buscar otra enfermedad. Una enfermedad parecida a la enfermedad del Parkinson, pero no es la enfermedad del Parkinson. Posiblemente sea lo que le llamamos atrofia múltiple sistémica, lo que llamamos en sus siglas en inglés MSA. Número 2, si tú no puedes mirar hacia abajo, ¿ok? Especialmente hacia abajo, eso no es característico de la enfermedad de Parkinson. Cuando tú ves a un paciente con Parkinsonismo, y cuando me digo Parkinsonismo significa movimientos lentos, rigidez y temblor al reposo, puede tener temblor al reposo también, y tienes dificultad de mover los ojos hacia abajo, especialmente hacia abajo, eso no es enfermedad de Parkinson, eso es otra cosa. Y esos pacientes requieren una resonancia magnética, lo que llamamos MRI. Cuando tú veas eso, el hallazgo número 2 que estoy explicando, eso es indicativo de que posiblemente tú estés teniendo una cosa que es parecida a la enfermedad de Parkinson, pero no es Parkinson, que la llamamos parálisis supranuclear progresiva. Parálisis supranuclear progresiva, que la van a ver aquí. Esta enfermedad, bien rara, pero se ve mucho en la clínica de los desórdenes de movimiento. Y muchas veces diagnosticada incorrectamente como la enfermedad del Parkinson. Eh, um, durante los próximos 2 meses voy a hacer un video de esta enfermedad porque se ve bastante, como dije anteriormente, en la clínica de los desórdenes de movimiento. Número 3, si te diagnostica o tienes características que indican que tú tienes demencia frontotemporal o problemas severos con el lenguaje, no te puedes expresar como antes. Eso no es característico de la enfermedad de Parkinson, ¿ok? Y tienes que buscar otra enfermedad. En este caso, tienes criterio para la enfermedad de demencia frontotemporal, que es otra cosa, ¿ok? Cuando el parkinsonismo, cuando los movimientos lentos y la rigidez se localiza en las piernas nada más, por más de 3 años. O sea, en otras palabras, tienes un paciente que el parkinsonismo
está localizado en los miembros inferiores y en los brazos está normal. Eso no es Parkinson tampoco. ¿Ok? Lo más seguro tengas otra cosa, como por ejemplo Parkinsonismo vascular y lo que llamamos en inglés NPH. Que vamos a ver sus siglas aquí en inglés. Creo que es cuando los ventrículos del cerebro se engrandan, mucho fluido en el cerebro. Número 5 es cuando estás tomando algún medicamento que bloquea la dopamina. Si estás tomando un medicamento que bloquea la dopamina, vas a presentar, o puedes presentar, porque no en todos los casos, con, con características como si tuvieran la enfermedad de Parkinson, pero no tienen la enfermedad de Parkinson, porque si yo te digo que disminuya la pastilla que está bloqueando dopamina y la estás tomando porque padeces de depresión o esquizofrenia, esas son las indicaciones. Y viene 3 meses después, 6 meses después, el parkinsonismo, si es que no tienes si es que no tienes la enfermedad de Parkinson, se te va a ir. Ahora, ¿por qué eso sucede en algunos pacientes y en otros no? No sé, no se sabe bien. Quizás esos pacientes están más predispuestos a padecer de la enfermedad de Parkinson a largo plazo, no se sabe bien. Pero si tú tienes un paciente que está tomando bloqueadores de la dopamina en una dosis suficiente para causar eso, tú no puedes decir que el paciente tiene la enfermedad del Parkinson. ¿Cómo tú puedes diferenciar si es la enfermedad del Parkinson, que es una enfermedad primaria, o si los síntomas son debido a que el paciente está tomando un bloqueador de la dopamina? Es número uno. O le haces un DAT scan, D-A-T, scan, vamos a ver aquí. Eso lo diferencia. Pero tiene que estar pendiente que hay medicamentos que interfieren con la interpretación del estudio, que es otra cosa. Y otra manera es decirle al paciente, como dije anteriormente, que disminuya el medicamento y que lo pare. Si es que se puede, tú no puedes hacer eso solo porque tienes que hablar con tu psiquiatra primero, porque acuérdense que la salud mental es mucho más importante que tener rigidez y movimientos lentos. La mente es mucho más importante. Así que no hagan eso de parar medicamentos que son recetados por el psiquiatra porque yo le estoy diciendo que eso causa enfermedad porque eso puede causar parkinsonismo. Eso tienen que discutirlo con su psiquiatra. Esa es la número 5. Ahora vamos para la número 6. Si estás tomando más de 600 miligramos de la livodopa al día, y no mejora significativamente hablando, eso es indicativo de que tienes otra enfermedad y no la enfermedad del Parkinson. ¿Ok? Bien importante. Si tienes, esa es la número 6. Número 7, si tienes alteraciones sensoriales corticales que no puedes explicar, ¿a qué me refiero con eso? Si el doctor te pone, por ejemplo, un papel en la mano y te dice, cierra los ojos, te voy a poner algo en la mano y tú me dices qué es lo que hay ahí. Te pone un lápiz. ¿Ok? Y tú no puedes identificar lo que hay ahí o lo que él está escribiendo ahí en la palma de la mano. Eso no es la enfermedad de Parkinson y tienes que buscar un problema estructural en la corteza del cerebro. O sea, todos esos pacientes requieren una resonancia magnética para evaluar problemas estructurales en el cerebro. Esas alteraciones sensoriales corticales se ven en pacientes con infartos al cerebro, ¿ok? Cuando se afecta la corteza, pero también se ven en otras enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo cualquier enfermedad degenerativa que afecte la corteza, y una de ellas que se parece mucho a la enfermedad del Parkinson es enfermedad corticobasal degenerativa. Corticobasal degenerativa. Se parece mucho a la enfermedad de Parkinson, pero esos pacientes tienen
esa característica que acabo de mencionar. Y cuando tú ves eso, eso no es Parkinson, eso es otra cosa. ¿Ok? El paciente requiere una, una radiografía para buscar problemas corticales estructurales. Otra cosa es si tienes un DASCAN, un DAT normal. Eso no es compatible con la enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Los pacientes con la enfermedad de Parkinson tienen un DASCAN abnormal. No está normal. Tiene deficiencias en las vías dopaminérgicas presinápticas. Por eso es que está anormal. Número 9 y la última de esos criterios de exclusión absoluta es que un experto en zona de movimiento, te dice que tu presentación no es compatible con la enfermedad de Parkinson. Eso es suficiente para descartar la enfermedad de Parkinson en base a este criterio, cuando un experto te dice eso. Esa es la que a mí yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, está ahí. En resumidas cuentas, si tienes uno de estos nuevos criterios, tienes que preguntar, tienes que tener una resonancia magnética para buscar otras alternativas o otras respuestas a tus problemas, porque lo más seguro es que tú no tengas enfermedad de Parkinson. Ahora, vamos a hablar del opuesto ahora. Vamos a hablar de cuatro criterios que cuando tú tienes dos de estos cuatro, lo más seguro es que tenga la enfermedad de Parkinson, porque es bien característico. Número uno, que tenga una respuesta dramática a al livodopa. ¿Ok? Tú tomas la pastilla del Parkinson y tus movimientos mejoren dramáticamente. Eso es bien característico a la enfermedad del Parkinson. Las otras enfermedades, no, tú no ves eso. Pueden mejorar un poco, un 30, un 20%, eh, pero la enfermedad de Parkinson mejora drásticamente, excepto el temblor. El temblor es uno de los síntomas motores que menos responde a la livodopa. ¿Ok? Y eso no quiere decir que no tenga la enfermedad de Parkinson. Eso tiene que estar bien claro. Y recuerden que el 25% de los pacientes, 25, un 30% de los pacientes, de un 20 al 30% de los pacientes con la enfermedad de Parkinson no tienen temblores. ¿Ok? Bien importante que recuerden de eso. Otro criterio que cuando tú ves eso, tú puedes decir, esos pacientes lo más seguro que tenga Parkinson, la enfermedad de Parkinson, es cuando tú tomas la pastilla y 45 minutos después o una hora después empiezas a tener estos movimientos. Estos movimientos como si estuvieras bailando. Discinesias o dyskinesias en inglés. Esos son movimientos característicos de efectos secundarios de la livodopa cuando tú tienes la enfermedad del Parkinson. ¿Ok? Están relacionados a la livodopa, pero tú tienes que tener la enfermedad del Parkinson para tener eso. Porque si tú no tienes Parkinson y tú tomas la pastilla, eso no te va a pasar a ti. ¿Ok? Tienes que tener la enfermedad del Parkinson. Y normalmente afecta el cuello y las extremidades. ¿Ok? Rara la vez afecta la boca ni la cara en pacientes de Parkinson, pero cuando tú veas eso, eso puede ser indicativo que puede tener otra enfermedad que se llama atrofia sistémica múltiple. De eso vamos a hablar después. ¿Ok? También, número 3, si tú ves esto es clásico. Si tú ves el temblor clásico, que es un temblor de una frecuencia de por lo menos 3 o 5 hertz, cuando el paciente se para o cuando el paciente camina en un lado y cuando pone las manos así se va el temblor y en 4 segundos, 5 segundos después empieza otra vez. Eso es clásico de la enfermedad del Parkinson. Clásico. ¿Ok? Otra cosa es disminución.
disminución del sentido del olfato. Eso no es específico, porque tú puedes tener eso en la enfermedad del de Alzheimer, pero es bien común en la enfermedad del Parkinson. Ahora, hay que probarlo objetivamente, porque cuando tú le preguntas a los pacientes, ¿cómo está tu sentido del olfato? "Bueno, yo estoy bien, pero cuando tú haces una prueba objetiva, no están bien nada. Un 80% de los pacientes tienen disminución del sentido del olfato. ¿Ok? Hay otra prueba también que está incluida en el número 4, otro criterio, que es cuando tiene un estudio nuclear, otro estudio nuclear, pero del corazón, que por sus siglas en inglés se llama MAVG. No se preocupen qué significa eso, porque aquí en Estados Unidos eso ni el seguro lo cubre. Es bien, bien, bien caro. No lo cubre. En países de Europa lo cubre. Y no me acuerdo si en Japón lo cubre. Pero eso nosotros no lo utilizamos aquí porque el seguro no lo cubre. Bien difícil que un seguro médico cubra este estudio para ayudar a diferenciar entre enfermedad de Parkinson y, y atrofia sistémica múltiple. Es bien difícil, pero es una manera que puede ayudar a diferenciar estos dos procesos. Déjame repetir, si tienes dos de estos cuatro criterios y no tienes ninguno de los criterios que mencioné, de los 9 criterios que mencioné de exclusión absoluta, lógicamente, y no tienes ninguna señales de alerta, que son 10, y los vamos a hablar después, lo más seguro es que tenga. Bueno, tienes criterios para la enfermedad del Parkinson, clínicamente establecido, así que la llaman, clínicamente establecido. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de 10 señales de alerta. Que cuando tú ves esto, estas 10 señales de alerta, tú tienes que estar pensando en otra cosa, porque lo más seguro que no sea Parkinson. Y esos pacientes requieren una resonancia magnética. ¿Ok? Porque tienes que buscar otra cosa. Vamos a hablar de la primera. Número 1, una progresión rápida de la dificultad al caminar. Cuando tú ves a un paciente que empieza a tener eh, problemas motores y en menos de 5 años está en una silla de ruedas, eso no es característico de la enfermedad del Parkinson. Busca otra cosa. Que sus pacientes requieren una resonancia magnética y otras pruebas. Eso no es característico. Esa es número 1. Número 2, lo contrario. Que tú ves a este paciente y tú lo sigues, s- le das seguimiento y tú lo ves el año que viene, en 2 años, y no empeoran para nada. Al contrario, se ve mejor. Eso tú tienes que estar pensando que pues, eso no es más seguro que no sea la enfermedad de Parkinson, es otra cosa. A menos que el paciente, cuando tú hiciste el diagnóstico o cuando alguien le hizo el diagnóstico, empezó a hacer una rutina de ejercicio de alta intensidad fuera de lo normal y que está comiendo de una manera increíble, un cambio drástico en la manera que está comiendo, positivamente hablando, y unos ejercicios de alta intensidad, eso puede explicar. Y hay muchos casos que he visto que los pacientes cuando han sido diagnosticados de la enfermedad del Parkinson y empiezan a comer bien, ahora bien, tienen que saber lo que es comer bien, y empiezan a hacer ejercicios de una manera fuera de lo normal, que pasan de esa línea, esos pacientes siguen mejorando. Imagínate que su condición es mucho mejor, condición física es mucho mejor, ahora que tienen enfermedad de Parkinson, porque están haciendo ejercicio, que antes. Eso yo lo he visto muchísimas veces. Pero cuando tú ves a una persona que tú estás siguiéndolo por años y ellos no hacen ejercicio, no comen bien, y tú no ves que empeoran, eso no es enfermedad del Parkinson. Eso, ese paciente tiene otra cosa. Y por eso que la enfermedad de Parkinson debe de evaluarse cada año, porque las cosas cambian.
Esa es la número dos. Número tres, la voz. La voz de los pacientes de la enfermedad de Parkinson es bien peculiar. Cuando tú estás viendo pacientes con enfermedad de Parkinson todos los días, esa voz se te graba. Y a veces tú abriendo la puerta solamente y con los ojos cerrados, solamente escuchando la voz, ese paciente tiene Parkinson. Es la voz. Y también puedes identificar la voz de otras condiciones que se parecen a la enfermedad de Parkinson también. ¿Ok? Como, como la atrofia múltiple sistémica, tiene una voz peculiar también. Tiene una voz peculiar. También una condición que se llama parálisis supranuclear progresiva. Parálisis supranuclear progresiva. Un nombre bien raro, pero esos pacientes no pueden mover los ojos hacia abajo y se caen mucho. Voy a tener un video de eso después. Esos pacientes tienen una voz bien peculiar, bien difícil para mí explicarle cómo es que ellos hablan, pero tú los escuchas y esa voz se te queda grabada, porque después puedes identificar otros pacientes que tienen una voz similar y muchos de ellos tienen la misma característica. Algo en la voz, no puedo explicar eso, pero es algo en la voz que es peculiar. Esa es la número 3. Oh, pues entonces estamos hablando de la voz y también que la voz se afecta tanto durante los primeros 5 años. Cuando tú veas eso, eso es una señal de alerta que significa que tienes que buscar otra cosa. Y también la deglución, el tragar. ¿Ok? Si tienes un paciente que el tragar se ve afectado severamente durante los primeros 5 años, al punto que necesitan cambiar la dieta o ponerle un tubo porque no pueden tragar, eso no es la enfermedad de Parkinson, eso es otra cosa. Eso es una señal de alerta en contra de la enfermedad de Parkinson. Y cuando tú veas eso, hay que buscar otra cosa, como dije anteriormente. Número 4, son 10, acuérdense. Número 4, ruido inspiratorio significativo. ¿Qué significa eso? Que son muchos pacientes que tienen otra enfermedad parecida al Parkinson, pero no es Parkinson, empiezan a respirar así. Es un sonido que tú le escuchas cuando están durmiendo y cuando están despiertos. Yo tengo videos de pacientes que respiran así. Eso se ve mucho en MSA, lo que por sus siglas en inglés MSA, que son atrofia de múltiples sistémicas. ¿Ok? Atrofia de sistemas múltiples. Eso se ve en esa condición. Y en un momento dado voy a hablar de esa condición en particular porque se parece mucho a la enfermedad del Parkinson, pero no es la enfermedad del Parkinson. Número 5, hipotensión ortostática severa y retención urinaria. ¿Qué significa eso? Que cuando tú ves a un paciente que cuando se para, la presión se le baja. Eso tú lo puedes ver en la enfermedad del Parkinson, pero cuando tú veas eso, tiene que estar buscando otra cosa que se parece al Parkinson, como dije anteriormente, que es la atrofia sistémica múltiple. O la enfermedad de los cuerpos de Lewy también. Los pacientes que tienen demencia. Cuando tú veas esa hipotensión, una disminución en la presión sanguínea arterial, cuando tú te levantas. Te levantas y estás caminando. Eso, como dije anteriormente, lo puedes ver en la enfermedad de Parkinson, pero si lo ves muy temprano, eso es indicativo de que posiblemente tengas otra cosa. ¿Ok? Otra cosa es cuando tú tienes retención urinaria. No estoy hablando de la urgencia, porque los pacientes de Parkinson normalmente, cuando tienen que ir a orinar, tienen que ir, o si no, se orinan encima. Porque es una contracción de los músculos de la vejiga. Están bien activados. Eso, no, eso es normal en los pacientes de Parkinson.
ellos tienen control de la orina, a menos que la contracción sea tan grande que no le da tiempo llegar de aquí, del punto A al punto B, el punto B es el baño, el toilet, y se orinan encima. Eso se llama incontinencia, stress incontinence, incontinencia de estrés. Pero cuando tienen retención, que no pueden orinar, retención, y no está relacionado con la próstata, porque el paciente cuando tú envejeces, la próstata normalmente se pone grande y muchos pacientes comprimen el tubito donde sale la orina, pues y ahí tú puedes explicar eso, ¿verdad? Pero cuando no puedes explicar eso, retención urinaria no es una característica de la enfermedad de Parkinson, es más característico a MSA, que es la otra condición que se llama atrofia sistémica múltiple. Número 6, cuando tú te estás cayendo mucho. Y no es que uno no se caiga, porque hasta yo me caigo. Todo el mundo se cae. Todo el mundo se tropieza. Pero estos pacientes se caen a cada rato. Especialmente si se caen hacia atrás. Eso es indicativo de otra enfermedad que no sea, que no es el Parkinson. Estamos hablando si se están cayendo demasiado, más de una vez al año durante, durante el primer año. Tú no estás supuesto a estar cayéndote frecuentemente cuando tú tienes Parkinson durante el comienzo de tu enfermedad. Después sí, después tú vas a caerte bastante, en la mayoría de los casos. Número 7, cuando tú tienes un paciente que durante los primeros 10 años de la enfermedad, tienen el cuello doblado así, que eso se llama una postura normal de cuello, anterocolis. Así, eso no se ve o por lo menos no es raro y es una señal de alerta en contra de la enfermedad del Parkinson cuando lo ves durante los primeros 10 años. Y contracturas de las manos también. Eso no se ve en la enfermedad del Parkinson, se ve más en otras condiciones como atrofia sistémica múltiple, contracturas de las manos. Ahora, número 8. Cuando un paciente tiene síntomas motores, que el temblor, la rigidez, y no tiene ningún síntoma no motores después de 5 años. Sí, eso es otra señal de alerta, porque normalmente los pacientes del Parkinson van a padecer de síntomas no motores como disminución del olfato, problemas con el sueño, depresión, ansiedad, problemas de la vejiga y todas esas cosas. ¿Ok? La número 9, cuando tienes un aumento en los reflejos que no puedes explicar. Por ejemplo, tú le chequeas los reflejos a los pacientes y están hiperactivos. Esos reflejos están hiperactivos. Y especialmente cuando están asimétricos, un lado peor que el otro. Y cuando en la suela del pie, tú le pasas cualquier instrumento, hasta el mismo dedo, la suela del pie y el dedo gordo, el primer dedo, se eleva así, hacia atrás, y los otros hacen así. Eso es anormal. Eso no se ve en la enfermedad de Parkinson, a menos que puedas explicarlo con un problema estructural en el lado opuesto del cerebro. Pero esas cosas se ven en MSA, como dije anteriormente por sus siglas en inglés, que es la atrofia múltiple sistémica. Y por último, número 10 es cuando tú tienes el parkinsonismo bilateral y simétrico, sin ninguna predominancia lateral. Recuerden que la enfermedad de Parkinson es asimétrica, afecta a un lado más que el otro. Hay ciertas personas que lo padecen más en el lado derecho, otros en el lado izquierdo, y viceversa. Pero cuando tú tienes un paciente que el parkinsonismo es simétrico, tenés que pensar en otra cosa. Esos pacientes requieren una resonancia magnética. ¿Ok?
En conclusión, y para acabar, y ya acabamos con esto, si ves una de estas señales de alerta, de esas 10 señales que acabo de discutir, o una de esos, uno de esos eh, criterios de exclusión absoluta, tienes que tener una resonancia magnética para evaluar otras causas, porque lo más seguro es que no tengas la enfermedad de Parkinson y tienes otra cosa. Si te gustó este video, no se olviden de suscribirse a mi canal. Nos vemos pronto.